Estado de alarma en España. Tras varios días de indecisión, iniciativas independientes por parte de las distintas comunidades autónomas y constantes rumores circulando entre la ciudadanía, el Gobierno central anunció este viernes lo inevitable. Pedro Sánchez hablaba de la movilización de todos los recursos posibles para contener el COVID-19 e insistía en la colaboración ciudadana, si bien de momento las fronteras permanecen abiertas. Quisiéramos hablarles de ralentización, pero los números en Europa siguen creciendo y los mercados alternan jornadas catastróficas con rebotes sorprendentes. Pero ya saben, todo lo que les estamos contando podría ser diferente, no valer en cuestión de minutos. El mundo ya no afronta esta situación día a día, sino casi hora a hora. Bienvenidos a Euronews Hoy. Comenzamos. España declara el estado de alarma durante los próximos 15 días. Madrid cierra todos sus comercios, excepto farmacias y supermercados, y País Vasco declara la alerta sanitaria. El COVID-19 no frena en Europa. Múltiples países de la Unión anuncian el cierre de sus centros educativos y centran sus medidas económicas en reforzar la sanidad. Italia sigue luchando día a día contra una situación completamente nueva e impredecible. Un grito recorre todo el país. Todo irá bien. Argentina declara emergencia sanitaria ante la propagación del virus. Alberto Fernández toma medidas restrictivas y anuncia acciones legales para el que no las cumpla. Según recoge la Constitución española en su artículo 116, existen tres tipos de estados en el país en circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo. Estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. Pues bien, el presidente Pedro Sánchez ha declarado este viernes el primero de ellos. Tiene una vigencia de 15 días y mediante él el Gobierno asume, les leo, todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y designa a la autoridad militar que haya de ejecutar las medidas que procedan. Aún está por ver en qué medidas concretas se traduce esta definición, pero Madrid ya ha cerrado todos sus comercios, salvo farmacias y tiendas de alimentación, y el País Vasco ha decretado la emergencia sanitaria, entre otros ejemplos. La situación en España es cada vez más similar a la que vive Italia. De comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Con estas palabras ha hecho público Pedro Sánchez lo que 24 horas antes se resistía a aceptar. La gravedad de la crisis desatada por el COVID-19 obliga al Gobierno a tomar una medida de excepción a la que solo se había recurrido una vez en democracia, durante la huelga de controladores aéreos en el año 2010. Esta medida excepcional permite imponer cuarentenas a territorios concretos, cerrar fronteras y restringir la libre circulación de personas con el objetivo de contener la epidemia, que ha dejado al menos 120 muertos y más de 4.200 infectados. Además, el estado de alarma permite al Gobierno realizar todo tipo de incautaciones de bienes, obligar a trabajar en puestos clave a personas formadas para ello, aunque estén retiradas o desempeñen otras labores, imponer racionamientos de productos y servicios e intervenir en el comercio y la industria. El jueves por la noche, cuando descartó declarar el estado de alarma, el jefe del Ejecutivo anunció un plan de 18.000 millones de euros para hacer frente a la crisis, en especial para reforzar el sistema sanitario y ayudar financieramente a las empresas. Este viernes Sánchez ha cambiado su discurso y en un tono mucho más grave ha llamado a la unidad nacional. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Superaremos esta emergencia amparándonos en el Consejo de la Ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado. Pero también es seguro que lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles, si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber. Este virus lo pararemos unidos. Calles vacías y negocios sin clientes es el aspecto que presentaba este viernes Madrid ante la grave expansión del coronavirus. En una entrevista en exclusiva con Euronews, la ministra de Exteriores ha indicado que el país no está solo y ha subrayado la colaboración con Bruselas. Europa está dando una respuesta a nivel comunitario, con paquetes de medidas que se están tomando a nivel comunitario, sobre todo en el campo de la economía,
buscando la estabilización de los mercados financieros, mercados que estaban un poco inquietos y que creo que es importante calmar, porque más allá de la gestión del virus también tenemos que asegurarnos la resiliencia de la economía. Yo veo cohesión y no solo veo cohesión, sino que España va a seguir invirtiendo recursos y energía política en mantener y aumentar esa cohesión dentro de Europa. Es un objetivo que nos tiene que unir a todo el país. Esta no es solamente la tarea del Gobierno, es principalmente la tarea del Gobierno, con el presidente a su cabeza, pero es también la tarea de la oposición en España, es también la tarea de todos y cada uno de nosotros, ciudadanos y ciudadanas de este país. Si todos remamos en esta dirección, podremos hacer lo que han hecho otros países, que es salir de este virus lo antes posible. Hay quien califica como estado de preguerra la situación en Madrid que se vive este viernes. El Gobierno ha anunciado un estado de alarma que se hará realidad al día siguiente, el sábado, aunque debería de aportar cierta calma a los ciudadanos, ya que hace más difícil la propagación del coronavirus. Desde el sector del taxi, eso sí, han dicho a Euronews que la gente está en las gasolineras para poder así trasladarse a otros lugares de España, algo que desde luego va en contra de las recomendaciones del Ejecutivo. Desde Madrid, Carlos Marlasca para Euronews. En Europa ningún país se quiere quedar ahora mismo atrás en cuanto a medidas extremas, y el cierre de colegios, los exhaustivos controles fronterizos y los grandes desembolsos económicos han dejado de ser la excepción para convertirse en la regla. En Francia comienzan a verse imágenes muy similares a las de España o Italia, con muchos ciudadanos abasteciéndose en las tiendas de alimentación tras los anuncios el jueves por la noche del presidente Macron. Desde el lunes, 12 millones de estudiantes permanecerán en casa. En Alemania, varios estados federados se unen a la cada vez más larga lista de regiones y países que anuncian el cierre de las aulas para las próximas semanas. Los profesores tratarán de mantener las clases en línea, algo que no será tan sencillo. Me parece que en Alemania hay escuelas muy diferentes. Algunas no tienen wifi y otras, como esta, están muy bien equipadas, dice el presidente de la Federación Alemana de Docentes. Último día de clases este viernes en Francia. Emmanuel Macron anunció el cierre de todos los centros educativos por el coronavirus a partir del lunes y hasta nuevo aviso. Hay riesgos y quizá que hubiéramos tenido que hacerlo antes, vista la experiencia de otros países, y creo que es un poco tarde. Ante la crisis sanitaria más grave que ha conocido Francia en un siglo, a muchos solo les queda aceptar las cosas como vienen. Me digo a mí misma que si algo me tiene que pasar, me pasará. Y no estoy demasiado preocupada. Tomo precauciones, me lavo las manos todo el tiempo y tengo desinfectante en el bolso. ¿Qué más puedo hacer? En la República Checa, el estado de emergencia declarado este jueves incluye, entre otras medidas, la prohibición de entrar en su territorio a ciudadanos procedentes de España, Italia, Irán, Corea del Sur, China y otros 10 países donde la pandemia de coronavirus es especialmente grave. Además están los controles policiales en la frontera, como este entre Eslovaquia y Austria, que amenazan la idea de una Europa sin fronteras. Todo el que haya estado alguna vez en Italia sabe que hablamos de un país diferente, con una filosofía de vida muy particular, vital, alegre y optimista, sean cuales sean las circunstancias. En estos días tan difíciles para los italianos, con más de 15.000 contagiados y más de 1.200 fallecidos, con una cuarentena nacional que afecta a 60 millones de personas y que pone en jaque su economía, un lema, que casi no necesita traducción, ha recorrido el país con la misma velocidad que el temido virus. Andrà tutto bene. Todo irá bien. Es una especie de mantra que los italianos se repiten desde hace días, desde que llegó la pesadilla. El miedo al coronavirus ha cubierto los rostros de mascarillas, dejado calles desiertas, viajes en el aire y todo en punto muerto, pero la vida sigue. El COVID-19, un monstruo que parecía tan lejano, se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los italianos, obligándoles a quedarse en sus casas. Eso quienes pueden quedarse en casa, porque hay quienes no tienen otra opción y deben confiar en la atención de médicos y enfermeras que trabajan incansablemente para tratar de salvar tantas vidas como sea posible en esos hospitales que ahora están tan cerca del colapso. Al menos 15.100 contagiados, más de 1.000 fallecidos y otros más de 1.250 en cuidados intensivos. Para contener esta epidemia, todos buscan el modelo de Codogno, una de las primeras zonas rojas que optó por 2 semanas de cuarentena. Un modelo que parece estar funcionando.
Escuelas, iglesias, tiendas, bares y restaurantes cerrados. La poca gente que se ve en la calle va a trabajar o a hacer la compra. Cerrar bares y restaurantes era la única forma de detener los contagios para volver a la normalidad lo antes posible, dice este hombre entrevistado en las calles de Milán. Cambiar los hábitos, renunciar a la vida normal y recuperarse lo antes posible para volver a llenar las calles de bullicio y turistas, porque como dice el mantra que repiten los italianos, todo irá bien. En Latinoamérica, ya se lo contábamos ayer, siguen extremando las medidas. A las drásticas decisiones tomadas durante la semana por otros países se suma ahora la de Argentina, que ha declarado emergencia sanitaria y también la suspensión de grandes eventos sociales, culturales y deportivos durante 2 semanas. Todo el que no cumpla con las normas establecidas, lo anunciaba este viernes el presidente Alberto Fernández, se enfrenta a grandes sanciones. Argentina declara la emergencia sanitaria por el coronavirus. El país ha confirmado 31 casos, de los cuales 10 de ellos fueron registrados este jueves. El presidente Alberto Fernández dictó medidas drásticas como el aislamiento obligatorio bajo pena de sanción y suspensión de los vuelos procedentes de Europa y Estados Unidos, entre otros. Es importante que comprendamos que este aislamiento resulta preventivo y es esencial para reducir todo lo posible la propagación del virus. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales. Por otra parte, el decreto hace obligatorio a cada persona reportar síntomas compatibles con el coronavirus. La cuarentena de 14 días la deberán cumplir los pacientes confirmados, sus familiares cercanos, los casos sospechosos y los viajeros procedentes de las zonas más afectadas. Tras el anuncio, los cierres y las cancelaciones de eventos comenzaron de manera masiva. El gobierno de la capital prohibió por un mes toda congregación de más de 200 asistentes, incluyendo congresos internacionales, eventos deportivos, museos y templos religiosos. Otra víctima del coronavirus es la economía argentina, que a merced del pánico global registra una caída de su bolsa de un 9,76% según los últimos valores de la Bolsa de Buenos Aires. Primero fue la Liga Italiana y después comenzaron a sucederse las decisiones de otras federaciones y organizaciones. Hoy prácticamente todo el mundo del deporte se ha detenido y la duda ahora está en saber si estas competiciones concluirán, si lo harán con todos sus partidos jugados y qué pasará con los grandes eventos que están por venir. La Eurocopa de Fútbol o los Juegos Olímpicos de Tokio comienzan a estar en el aire. La UEFA anunció este viernes que suspende todas las competiciones programadas para la próxima semana, por lo que no se disputarán partidos de la Champions League ni la Liga Europa, debido a la propagación del coronavirus. La Premier League inglesa suspendió sus actividades hasta el 4 de abril. Un contexto delicado, ya que diferentes equipos se encuentran en cuarentena y hay registros de jugadores infectados. Hasta ahora se desconoce si la medida será extendida, aunque se espera que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol ofrezca más detalles próximamente. Creo que es una muy buena decisión. Contamos con una gran dirección de la Liga. Ellos tomaron la decisión correcta. ¿Confía que la temporada de la Premier League se llevará a cabo a partir del 4 de abril? Nadie lo sabe con certeza. ¿Cree que la temporada va a terminar? No tenemos ni idea, esperemos que sí. Los equipos más famosos de España, el Real Madrid y el Barcelona, también mantienen a su fichaje en cuarentena. En caso de no reanudarse la competición, los clubes podrían perder más de 670 millones de euros, entre los ingresos de televisión y los ingresos por taquillas y abonos, sin contar con los efectos colaterales en patrocinios. En una muestra de colaboración con los más afectados, el Juventus de Turín, cuyo defensa italiano Daniel Rugani dio positivo el pasado miércoles, ha recaudado más de 340.000 euros en donaciones para la región de Piamonte. El deporte del motor también se ha visto sacudido en el inicio de sus temporadas, particularmente la Fórmula 1, que en la víspera del inicio de la actividad del primer Gran Premio de 2020 en Australia conoció el primer positivo por coronavirus, un miembro del equipo McLaren, lo que provocó la retirada de la escuadra británica y 12 horas después la cancelación de la carrera. El último en mostrar su escepticismo fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
quien sugirió aplazar los Juegos Olímpicos un año para evitar el riesgo de propagación. Trump asegura que los estadios estarían vacíos. Japón responde: Estoy al tanto del comentario del presidente Trump, pero el COI y el comité organizador no están considerando en absoluto el aplazamiento o la cancelación. Pero a estas alturas se desconoce el plan B que puedan tener los organizadores en caso de que la pandemia del virus de Wuhan trastoque todo lo previsto sobre su celebración a partir del 24 de julio. No hay tiempo para más. Antes de desearles un buen fin de semana, les informamos de que a partir del lunes, y debido a la epidemia del COVID-19 en Europa, nuestra redacción pasa al teletrabajo y Euronews hoy a un formato digital de emergencia. Seguiremos contándoles puntualmente las noticias de Europa y del mundo y esperamos volver a verles pronto en nuestro formato habitual. Hasta el lunes.